Podcast, un programa independiente, distinto y necesario para hablar sobre derechos humanos. ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Como todos los fines de semana nos juntamos en Derechos Humanos Sin Fronteras. Tenemos invitados, tenemos conversación y vamos a presentar inmediatamente, porque tenemos dos bloques, a Emma de Ramón, licenciada en Teoría e Historia del Arte, licenciada en Estética, doctora en Historia y desde el 2015 dirige el Archivo Nacional de Chile, dependiente del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Emma, ahí está entonces ya enlazada con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme. Un placer verdaderamente poder ampliar las conversaciones de los derechos humanos sin fronteras para varios aspectos y aristas, ¿no es cierto?, que van a entrar a confluir en el desarrollo de la conversación. Emma, a ver, tú estás ahí, en estos momentos, ahí en el edificio, ¿no?, del Archivo Nacional. El Archivo Nacional, el edificio del Archivo Histórico queda en Miraflores 50, o sea, en el costado de la Biblioteca Nacional. Perfecto. Oye, ¿y esto es de una nueva ley que determina, digamos, el trabajo que ustedes están desarrollando? ¿Esto es patrimonio cultural? ¿De quién depende, digamos? Sí. Nosotros somos parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. De ahí se deriva el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que tiene varias instituciones, entre ellas el Archivo Nacional, que es este. Y el Archivo Nacional, además, es la cabeza del Sistema Nacional de Archivos, que es quien rige el sistema archivístico nacional, a través de los archivos regionales principalmente. Okay. Y la nueva ley es la ley, como tú dices, del Ministerio, la 21.045, que entró en vigencia el 2018, y se han ido completando varios pasos de esto. Pero el Archivo Nacional es una institución antiquísima. Sí. Es del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, que ha pasado por varios cuerpos normativos hasta que en 1927, o sea, hace prácticamente 100 años, ya tomó el carácter que tiene actualmente, las funciones, las atribuciones de la conservadora del archivo, que en este caso soy yo. Y bueno, eso, o sea, la verdad es que nuestro devenir es largo, muy largo. Emma, básicamente, ¿qué es lo que hay ahí? ¿La historia, fotografía, registros audiovisuales, escritos? Sí. ¿Eso se ha digitalizado? ¿Se ha actualizado esos archivos? ¿Cómo es? Porque uno desconoce esos datos, ¿eh? Claro, bueno, el Archivo Nacional tiene dos misiones que están descritas en la ley, naturalmente. Una es ser digamos, el archivo, el lugar donde llegan los documentos que produce el Estado de Chile, todo el Estado, o sea, los diferentes servicios, ministerios, municipalidades, también la judicatura y las instituciones que colaboran con la judicatura, es decir, conservadores de bienes raíces, de minas, aguas, en fin, de todos los conservadores, y los notarios. Dependiendo de qué institución sean, los documentos tienen ciertos plazos para llegar, plazos de antigüedad, digamos, para llegar al archivo. En el caso de los servicios públicos y ministerios son 5 años. Es decir, nosotros deberíamos estar, aunque la verdad es que como la ley es tan antigua, no consideró el que se pudieran cursar multas o alguna cosa así. Entonces, la verdad es que tenemos pocas posibilidades de exigir que nos llegue la documentación desde las instituciones productoras. Pero en todo caso, de las que nos llegan, que son muchas, hay que ver el vaso medio lleno más bien, tenemos documentación hasta aproximadamente el año 2020-2019. Perfecto. Y con la ley de transformación digital, que es otra ley que nos afecta directamente, porque hoy en día los documentos del Estado se producen en formatos digitales, la ley nos faculta poder recibir la información del Estado con 2 años de antigüedad. Okay. Esa es una parte de nuestra misión. La otra parte, que es muy entretenida también,
es que digamos, el artículo de la ley en que se nos define, además de los documentos del Estado, que produce el Estado, tenemos que resguardar todos los documentos que resulten relevantes para la historia de Chile. Y ahí, bueno, eso es un ámbito muy, muy amplio que nos ha permitido poder, digamos, innovar en materias de fuentes históricas para los investigadores fundamentalmente. Oye, o sea, podemos descubrir muchas cosas, cosas que ni siquiera imaginamos. Hay documentos que se pueden desclasificar, que tengan, no sé, que estén amparados por algún tipo de protección, por la historia, por temas políticos, no sé, porque hay personas vivas que podrían verse afectadas. ¿Hay un tema de eso de por medio? Sí, bueno, los archivos somos por definición lugares donde hay acceso a la documentación que resguardamos. Nosotros no somos el único archivo chileno, hay muchísimos más, ¿no? Pero básicamente en un archivo uno llega, debería poder sentarse y pedir cualquier cosa, así como hoy día se hace a través de la ley de De transparencia. transparencia. Porque en Chile los documentos secretos o reservados tienen, en la misma ley de transparencia, algún resguardo específico de años. Pero pasados esos años deberían estar a disposición del público. Okay. Bueno, de todas maneras, mira, nosotros tenemos casi, y ahora las vamos a pasar este año, 40 kilómetros de documentación en nuestros archivos. O sea, si uno pusiera todos los documentos así en filita, serían 40 sí, kilómetros. Sí, pero no acostados, parados, así uno al lado del otro. O sea, acostado sería el doble mínimo. Sí, no, claro, es inmenso, pero claro, nosotros guardamos en cajas especiales, también se cuadernan los documentos. Y bueno, la verdad es que eso nada más es una inmensidad en la cual quedan guardados y podríamos decir casi, si tú quieres llamarlo así, secreto, porque es difícil llegar a ello, toda la documentación que tú quieras. Nosotros para eso trabajamos en catálogos, que generalmente trabajamos a nivel de volúmenes o de cajas, de unidades de almacenamiento. Decimos, por ejemplo, esto contiene los decretos del Ministerio del Interior, por ejemplo, para poner una fecha complicada, 1973, 1974. Y entonces hay 1, 2, 3, 4, todos los volúmenes que tienen información sobre eso. Y por lo tanto ahí hay documentación seguramente referida a los temas de derechos humanos, la nueva organización estatal, etc. Pero no tenemos la capacidad, en ningún archivo en realidad hay la capacidad para ir documento por documento describiendo qué es lo que tienen, porque es imposible, los estados son demasiado grandes como para hacer eso. La verdad es que la documentación digital hoy día seguramente nos va a permitir tener descripciones de facto a través de los metadatos que nos permiten llegar mucho más fácil a la documentación que producimos. Así que en realidad es toda una oportunidad esa, ¿no? Oye, Emma, y con estos 40 kilómetros en vertical los documentos, el espacio físico es muy grande, es muy amplio para la gente de regiones que nos está viendo, del mundo que nos está viendo. Me imagino que también el tema de la luminosidad, de la climatización, se tiene que trabajar ahí, ¿no? Cuéntame un poco eso. Sí, nosotros trabajamos con conservación de archivos y fundamentalmente prevención de riesgo, por ejemplo, de infecciones de hongos, de bacterias que también afectan a los documentos xilófagos, insectos xilófagos, termitas, por ejemplo, que se comen el papel, la celulosa. Y es bueno, de repente uno encuentra un volumen completo traspasado haciendo un hoyito al otro lado. Y bueno, si eso se multiplica, por supuesto, se pierde toda la información y ya nosotros no podemos hacer nuestro trabajo. Pero tal vez, Jorge, te interesaría saber que nosotros, bueno, llegamos más o menos hasta 2020, pero para atrás llegamos hasta 1541. O sea, es toda la historia de Chile que está en documentos,
la tenemos nosotros. Ajá. Está, por ejemplo, el Acta de Fundación de Santiago. Yo siempre digo esto, pero es que es bien importante decirlo, porque es el primer documento del primer volumen de las actas del Consejo Municipal. Mira, pero el original, ¿no? El original, pero claro, el original. Y de Uf, ahí tú tienes una continuidad en Santiago hasta la actualidad prácticamente. oye, que... O sea, es todo el tiempo en que ha existido esta ciudad española, digamos, mm, está ahí. Nosotros ahora sabemos que antes había una ciudad inca, de la cual desgraciadamente no tenemos documentos, tenemos otro tipo de restos y los conocemos así. Pero en cuanto a documentos, desde esa fecha para adelante. Así que en realidad es como asomarse a esta cosa inconmensurable del tiempo, un archivo. sí, Este archivo y todos los archivos. sí. Es detener, ¿no es cierto?, la temporalidad a través de un documento. Por último, para avanzar, digamos, con los temas, Emma, ¿quiénes van? ¿Quiénes buscan datos históricos? Periodistas, narradores, escritores, qué sé yo. ¿Quiénes van? ¿Va mucha gente o no va mucha gente? ¿Se saca provecho de esto o no se saca Sí, provecho? por supuesto. Va mucha gente. Bueno, no, aunque no viniera nadie, porque hoy en día con los sistemas electrónicos, mucha gente consulta a través de Internet. Pero de todas maneras vienen usuarios, los llamamos nosotros, son, yo diría principalmente, investigadores de ciencias sociales, historia, geografía, Claro, antropología, etcétera, sociología. sociólogo. También estudiantes de esas carreras, muchos, y por supuesto también nosotros tenemos toda una línea de vinculación con el medio que permite que la gente que va pasando por aquí en la calle u otra gente, también a través de internet, de las redes sociales, pueda acceder a conocer los documentos que constituyen nuestra memoria histórica. Eva, te llevo a otros temas. Perdona, es que Sí, quisiera sí, decirte sí. algo. Nosotros superamos los 3 millones de visitas en Internet. Ah, pero bien. 3 millones de, bueno, de accesos, no sabemos, Sí, puede sí, sí. ser 2 veces la misma persona, pero al año esa es la cantidad de gente que nos visita. En diferentes fondos que tenemos, por ejemplo, nuestro lejos el más popular es el que llamamos Departamento 50, que es una transferencia que nos hizo la Policía de Investigaciones Ya. sobre los espías nazis en esos Uf, años de la Segunda Guerra Mundial. en los Espías 40, nazis que claro. estaban en Chile, ¿no? Y por eso los investigaron. Oye, qué increíble, ¿ah? Cuánta historia, bueno, la historia del país, ¿no es cierto? Ujú. En este resumen, en estos documentos. Te decía que, a ver, Emma, te quiero llevar porque tú eres historiadora, eres archivera, activista LGBT chilena, integrante del director de la Fundación Iguales y también directora del Archivo Nacional de Chile, como ya lo hemos conversado. Te quiero llevar, fíjate, a una publicación y quiero saber tu opinión. La Corte Suprema Británica dictaminó que el término mujer está determinado por el sexo biológico. Los magistrados resolvieron una larga batalla legal por unanimidad, pero advirtieron que su decisión no debe ser vista como un triunfo para una u otra parte. ¿Y ahora por qué? Bueno, porque hay una ley de igualdad del año 2010 que otorga también a las personas transgénero protección contra la discriminación. A ver, tú manejas muy bien el tema, has estado muy intensamente vinculado también a estas materias. Me gustaría tu punto de vista sobre esto. Bueno, es bien curiosa esta decisión porque en realidad contraviene todo el trabajo que han hecho fundamentalmente las intelectuales feministas, algunas de las cuales son personas que son bien difíciles de rebatir, ¿no? Como Simone de Beauvoir, por ejemplo, que en los años 50 ya estaba planteando y con una gran base esta famosa frase que de repente las feministas decimos, que uno no nace mujer, sino que llega a serlo. Eso quiere decir, y a partir de ahí, bueno, ya un poquito antes, pero a partir de esa frase famosa, se hizo esta diferenciación entre sexo y género, que creo que es bien importante para entender justamente la diversidad, tanto sexual como de género, todas las disidencias, eh, incluso los queer,
que hoy día uno ve en el centro de Santiago, en Providencia, todos lados en realidad, que son personas que en realidad están en desacuerdo con esta fórmula binaria que ha adoptado nuestra cultura, no solamente occidental, nuestra cultura humana, para definir a las personas. Binaria es esto, justamente, hombre, mujer, y por lo tanto a esos géneros en realidad se les van asignando ciertas responsabilidades, obligaciones, roles, estereotipos de género que son en realidad muy condicionantes para las personas, no solo para los homosexuales o lesbianas, sino para hombres y mujeres heterosexuales también. ¿Por qué? Porque en el fondo estos roles de género lo que definen es esta suerte de debilidad de las mujeres y por lo tanto una suerte de sumisión a los dictámenes, a los mandatos masculinos. Y a los hombres, todo lo contrario, ¿no? La fortaleza, la decisión y por supuesto la obligación de cuidar a la mujer que tienen, hermana, madre, hija, eh, en fin, todo el ramillete de mujer. Y esto es bien injusto para hombres y mujeres heterosexuales, ¿no? Porque pueden haber personas que viven de otra manera su género, incluidos los hombres. Hay hombres que pueden ser muy heterosexuales, pero en realidad no tienen vocación de estar dominando a nadie. Y las mujeres con las que muchas veces eligen son más bien quienes los dominan a ellos y uno ve en parejas eso habitualmente. Por lo tanto, en realidad es tan claro el concepto mujer, porque evidentemente yo soy una hembra y tú eres un macho de origen natural, digamos. Pero eso no quiere decir nada más que eso, Sí. que tenemos una diferencia física. Pero tú eres hombre y yo soy mujer y eso consiste en lo que te digo yo, en roles y estereotipos de género, ciertas pautas sociales que son diferentes en los diferentes países y culturas, pero que en definitiva no, digamos, restringen la libertad de las personas para asumirse como ellos quieren. Entonces, dentro de eso está el tema de la transexualidad, porque sabemos que hay personas que desde muy chiquititas no se sienten identificadas con el sexo que tienen al nacer. O sea, hombres que se sienten, son mujeres, mujeres en cuanto a género, incluso biológico, pero puede ser básicamente género o al revés, mujeres que sienten que son hombres. Y bueno, y además toda la variedad de cosas que de repente uno ve, como te decía yo, en las calles, ahora es cada vez más común, que hay chicos, sobre todo muy jóvenes, que son totalmente, yo le digo, andróginos, o sea, en realidad no se sabe qué son. Y uno se pregunta si importa saber qué son. En un mundo laico como el que vivimos y en donde hay libertad absoluta para ser religioso o no, porque yo entiendo que una persona religiosa dice que la Biblia o que tal o cual libro fundamental dice tal o cual cosa, pero para las personas, o sea, para el Estado, que es un Estado laico, no creyente, debería dar lo mismo si tú estás hablando con un hombre, con una mujer, y deberíamos ser, como dice la Constitución, iguales. Eso es lo que no se logra con esta, digamos, condición que nosotros tenemos. Por lo tanto, en realidad esto es un salto atrás, es un retroceso en todo lo que habíamos ido avanzando como raza humana, ¿no? En poder liberarnos de tantas cadenas que son tan innecesarias. Esto de las niñas, por ejemplo, que nos enseñan o nos enseñaban, no, hoy en día es muy distinto, pero nos enseñaban que nuestra función era ser para otro. No mi mamá, pero mi abuela me decía, mijita, usted va a hacer lo que sea su marido. Por lo tanto, escoja bien al marido y ayúdelo a surgir. O sea, Tema no puede cultural haber, que ha cambiado claro, notoriamente, nada ¿no? menos que yo pudiera hacer nada, porque afuera o no lesbiana, yo soy lesbiana, pero si no lo hubiera sido,
yo tengo una ganas de desarrollarme profesionalmente y me habría dado lo mismo lo que hiciera el marido, digamos, que también tendría que haber tenido las mismas ganas. Pero sobre todo el podernos considerar iguales frente a la ley, no iguales biológicamente, es evidente que no somos iguales, pero sí en cuanto a nuestros derechos y la forma en que vivimos. Eso te diría yo, es que sería mi respuesta. Sí, Emma, tú tienes una experiencia de vida muy, muy particular, muy especial, ¿no es cierto? Ujú, Que es de conocimiento público también, que enfrascó también a una discusión con el Estado, ¿ah? ujú. Y que dice relación con esta temática de los derechos humanos. Estamos en un programa de derechos humanos sin fronteras, donde el tema de la sexualidad y la diversidad también cumple un rol pero fundamental. Te quiero preguntar básicamente cómo advierte, ya que es un tema cultural, ¿no es cierto? ¿Cómo advierte que ha experimentado, evolucionado o no, ¿no es cierto? Nuestra propia reacción, más allá del Estado o del gobierno de turno? ¿Cómo la gente está aprendiendo o no aprendiendo de esta diversidad tan amplia que existe? ¿Cómo lo ves tú, Emma? Bueno, no, digamos, te voy a decir que todas las encuestas hoy en día, los estudios que se han hecho respecto de, por lo menos el tema homosexual, la verdad es que son muy, digamos, aceptan en general la sociedad chilena la diversidad sexual en ese sentido, o sea, el que estén mujeres con mujeres o hombres con hombres. Cuando entramos al tema trans, la cosa cambia bastante. Incluso cuando entramos al tema hijos dentro de la pareja, se tolera mucho más que dos mujeres tengan hijos y los críen, a que dos hombres tengan hijos y los Sí. críen. Seguramente por el prejuicio de que los homosexuales varones son pedófilos, que es un prejuicio tremendo y muy poco basado en la realidad, porque la pedofilia en general, en un 98%, la practican hombres heterosexuales, no hombres homosexuales. Sí. O muy Bueno, libertinos también, ¿ah? ¿Se claro, entiende? ¿Ah? claro, Eso claro, mal hay hombres, concebido, ¿ah? Porque eso está claro, en todos lados, ¿no? Sin duda. hay hombres y hay mujeres que son más libertinos y que no tienen interés en hacer una pareja y está bien, dentro, digamos, de nuestra comunidad. Pero hay otros y otras que preferimos estar en familia y entonces tener hijos. Por ejemplo, toda la polémica que se hace respecto del famoso, lo que le llaman vientre de alquiler, nosotros nos gusta llamarlo maternidad subrogada, porque en realidad si un hombre y otro hombre quisieran tener familia, la única posibilidad real hoy es que una mujer los ayude a tenerlo. Como eso se regule, es súper importante que se regule, porque si no, justamente comienzan a aparecer situaciones, por ejemplo, de explotación, que no deberían ocurrir. Bueno, ese tema es ya ahí hay una diferencia. Y respecto a la transexualidad, claro, ocurre exactamente lo mismo, fíjate. O sea, mujeres transitando hacia hombres son mejor miradas que hombres, o mirados, que hombres transitando hacia mujeres. Yo creo que también hay un tema de prejuicio porque se asocia mucho con el trabajo sexual. La mayoría de estas personas, sobre todo hasta hace algunos años, la única alternativa que tenían de trabajo era ser prostituta o ser peluqueras, era lo otro que les permitían ser. Hoy en día hay muchas trans femeninas que están estudiando o ya terminaron de estudiar, incluso algunas ya tienen hasta doctorados, entonces han podido superar, digamos, ese estigma de la pobreza y de la explotación. Eh, entonces, hoy en día tampoco correspondería tener esa visión, ¿no? De que todas las transexuales femeninas van a terminar prostituyéndose. Y entonces yo creo que por eso ese también prejuicio a que niños puedan optar a alternativas de medicación para poder, por ejemplo, retardar su pubertad
y darles tiempo para que puedan decidir qué quieren ser. Porque se ve como algo tan horroroso, tan, tan aberrante, que la verdad es que se detiene. Se trata por todos los medios de que eso no exista. Hoy en día vemos eso fuertemente en otros países. Yo personalmente pienso que si una mujer quiere transitar hacia un hombre, ese hombre termina siendo tan hombre, tenga o no tenga sus órganos genitales, y lo mismo al revés. Es decir, que no es la genitalidad lo que me define como mujer, es la cultura la que me define como mujer. Y ahí es donde de pronto yo siento que los chilenos todavía no logramos entender esa diferencia. Y por eso pienso los prejuicios. Sí. Prejuicios que se han evidenciado también aquí en esta exposición, ¿no es cierto?, de Fuerza Travesti, organizada del Archivo Histórico, estoy leyendo aquí el Sindicato Afrodita de Valparaíso, que es la primera muestra fotográfica y documental de memoria trans del país, cuya finalidad es relevar la memoria histórica de los activismos trans, sus relatos de vida y sensibilizar en torno a los derechos humanos. Esto también trajo también algunas aprensiones y algunos cuestionamientos, ¿no? Sí, un diputado, el diputado Durán, que solicitó información respecto de los gastos en los que habríamos incurrido para hacer esta exposición. La verdad es que los gastos fueron mínimos porque la exposición venía financiada. Nosotros ayudamos, claro, con nuestro trabajo, y eso se podría también dimensionar materialmente. Pero el punto es que el posmodernismo, digamos, las tendencias metodológicas y epistemológicas de la historia hoy en día digamos, no se centran solamente en la historia militar o política de nuestro país, sino que se abren a una inmensidad de temas. Por ejemplo, las niñeces, que hay varios estudiosos que trabajan específicamente ese tema. Otros temas también, la historia de las mujeres, que no sé, en el siglo XIX Barros Arana se habría muerto estudiando estas cosas, José Toribio Medina también, había dicho, pero por Dios, qué pérdida de tiempo. Entonces yo asocio las discusiones sobre este tema, por ejemplo, el del sindicato Afrodita y su exposición, con esa discusión, con ese tipo de personajes. O sea que rápidamente retrocedemos, así como la corte inglesa, retrocedemos tranquilamente, ya no siquiera a 1950, como en ese caso, sino que al siglo XIX, derechamente. Claro, porque en ese tiempo la única historia que se concebía era eso. Estábamos metidos en el positivismo y por lo tanto, y además en un régimen absolutamente patriarcal, heterosexuado, digamos, y masculino absolutamente. Entonces, la política y las campañas militares eran la historia, no había otra. Yo por lo menos crecí en esa historia, tenía un padre que me enseñaba otras cosas y por lo tanto fui abriendo la mente, ¿no? Por ejemplo, mi padre estudiaba la historia urbana, la historia de la ciudad de Santiago. Eso tampoco era admitido en esos tiempos. Entonces, en este caso, un sindicato, digamos, ellas formaron sindicato porque era la forma en que se escuchara su voz y sus reivindicaciones. Se llamaban sindicatos multiempresa, que es lo mismo que formaron, por ejemplo, las empleadas domésticas, las trabajadoras de casa particular o trabajadores de casa particular. Sindicatos multiempresa porque ellos, como no eran empleados por una empresa, sino quedaban totalmente fuera de la posibilidad de conversar, de ser un interlocutor frente al gobierno, o sea, al Ministerio del Trabajo, a la Dirección del Trabajo. Entonces se organizaron así para pedir justamente para poder interlocutar respecto a sus problemas laborales, en este caso en la ciudad de Valparaíso. Y el problema laboral principal era, estamos hablando 99, 2000, el tema que las detenían habitualmente, cada vez que las pillaban patinando, digamos,
un grupo de policías, las detenían y las llevaban presas sin juicio, sin nada, las tenían durante 5 o 6 días detenidas. Y por supuesto que ahí las maltrataban, o sea, desde palos, patadas, les cortaban el pelo y hacían todo tipo de tropelías con ellas, que eran muy humillantes, ¿no? También llamarlas por su nombre oficial, digamos, el que aparece en el registro civil, y no por su nombre social, que era el que ellas preferían. Entonces, bueno, en Valparaíso, justamente en el cambio del milenio, del 1999 al 2000, se detuvo a un grupo que tuvieron que pasar el año nuevo ahí. Las tenían en prisión, digamos. Las tenían hacía 5 días sin alimentación y sin agua. Y a todas juntas, un grupo grande, en una celda. Llegaron a tal punto que tenían que beber el agua del retrete de la celda. Y algo pasó, que alguien se consiguió un encendedor, encendieron los colchones que les habían pasado, las que tenían que dormir todas apretadas, ¿no? Hacinadas absolutamente, y entonces empezó un incendio, tuvieron que abrir las puertas los gendarmes y ahí se hizo como una revuelta. Y esa revuelta fue fundadora de su organización, o sea, ellas dijeron, ¿sabes? No es justo que nos traten así, y entonces se organizaron de esta manera, e incluso tienen personalidad jurídica y todo lo que se requiere para poder trabajar, digamos, operar como sindicato, ayudar a sus miembros, ayudarlas, por ejemplo, a estudiar, a capacitarse, ayudarlas a poder discutir frente al gobierno, pedir reivindicaciones, por ejemplo, que Carabineros no las detuviera por el artículo que siempre se me olvida el número, pero es ofensas a la moral y buenas costumbres, 373, que creo que es del Código Civil, que dejen de detenerlas por eso, simplemente, y que las traten como tratan a las prostitutas mujeres. Eso, tan simple, tan básico, que las dejen trabajar para poder comer. Eran mujeres que las habían echado a sus casas porque eran trans, que no tenían a nadie más que a sus compañeras. Es bueno conocer ese contexto, la génesis de esa historia. Claro. Entonces, bueno, de ahí surgió el sindicato Afrodita y ellas hicieron todo un trabajo digamos, para organizar su archivo, que son fundamentalmente fotografías, pero también algunos documentos. Básicamente por el tema de la memoria, porque una cantidad enorme de estas chicas originales, digamos, están muertas. Muertas porque las asesinaron o porque fue tal su pobreza que finalmente terminaron contrayendo cualquier enfermedad y murieron. La expectativa de vida de las trans hasta hace unos años era de 35 años de estas mujeres. Total, mientras el resto de la población chilena supera los 70 y en las mujeres superamos los 80. Entonces es realmente una situación de tanta injusticia y de indolencia de parte del Estado y de la sociedad, que a mí me pareció que era absolutamente fundamental que en este acto de dignidad, de buscar la dignidad, ellas pudieran hacer su exposición acá. Y bueno, y así se hizo, y el escándalo que me has mencionado, imagínate un escándalo por algo así, a mí me parece que increíble. Emma, nos queda un minutito, pero te quiero preguntar una pregunta trivial, tal vez. Alguien dirá que no es trivial, pero desde tu punto de activista LGBT, ¿no es cierto? Siempre lo social, feminista, siempre viendo el tema de la diversidad y comprometida con esto, ¿importa, se entiende la desinencia para el masculino, para el femenino o para el neutro? Entiéndase neutro, ¿no es cierto? Por ejemplo, el artículo, ¿no es cierto? Él, ella o ella. O Sí, ella. con él o con la Claro. arroba. ¿Para ti es importante eso? Muy importante. ¿Tiene sentido? Fundamental, sí. Claro, o sea, de repente cuando yo empecé a ver eso, que te digo buenos días a todos y a todas. Claro. Es Bueno, que hay quienes dicen, digamos, pero ¿qué incluso, estupidez? es ¿Para decir, qué? en realidad, ¿Ah?
Claro, antes nosotras no estábamos incluidas. Incluso basta con que haya un hombre en la sala para uno tener que decir todos. Claro. Entonces yo empecé a cambiar y a decir todas cuando somos mayoría mujeres y para que los hombres se incluyeran en Y el todes. todos. Claro. Y todes lo agrego y siempre digo por si hay alguien que se identifica así. Eh, y que es importante que No el es quien trivial entonces. habla lo considere como existencia válida en realidad y que se transmite a través del lenguaje. Y como el lenguaje es performativo, es decir, crea realidad, si uno usa ese tipo de artículos, definiciones, finalmente a la larga eso se convierte en un uso para todos y algo más normal. Es más, te quiero agradecer. Ojalá tengamos oportunidad de seguir hablando. Hay tantos temas que quedan pendientes dentro Sí. de lo que te corresponde y que dominas perfectamente bien. Muchas gracias por estos minutos y hasta una próxima oportunidad. Gracias a ti, Jorge, un gusto haber estado. Nosotros vamos a ir a la pausa. Tenemos listo el primer bloque entonces de Derechos Humanos sin Frontera, como todos los fines de semana aquí en UCB Televisión. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros en UCB Televisión. Estamos en Derechos Humanos sin Frontera como todas las semanas. Tenemos otros invitados. Yo sé que está muy distante, varios kilómetros. Oye, cuando uno se va en avión se notan la diferencia. Estamos en contacto con España, con Rodrigo Ignacio Lledó Vázquez, licenciado en Derecho, máster en Derecho Constitucional, máster en Derecho Público, doctor en Derecho, director de Stop Ecocidio Américas, de América Latina, que ya lo a especificar, vicepresidente también de Derechos Humanos Sin Fronteras, así que te paso a saludar inmediatamente. Bienvenido, Rodrigo. ¿Ah? Gracias, encantado, un placer estar aquí. Oye, ecocidio, mira, yo me puse a buscar acá la definición para darle un contexto y nos encontramos con cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medio ambiente. Es súper amplio el tema. ¿Podemos acotarlo con algún ejemplo, alguna situación en puntual a nivel mundial? Tú dime ahí para que vayamos entrando a la conversa. Bueno, lo que acabas de leer tú en realidad es la definición técnica de ecocidio que ha elaborado un panel de expertos independientes para hacer una propuesta ante la Corte Penal Internacional para que el ecocidio sea reconocido como un crimen ante la Corte Penal Internacional, al mismo nivel que el genocidio, que los crímenes de lesa humanidad, que los crímenes de guerra y que la guerra de agresión. Entonces esa es una definición técnica y ese es el párrafo primero. Y Perfecto. luego sigue una serie de definición de términos. Cada uno de estos términos que tú has leído luego están definidos, que se entiende por medio ambiente, que se entiende por un daño grave, extenso, duradero, por acto ilícito, por acto arbitrario, etcétera, etcétera, ¿no? Y Okay. está definido como tiene varias particularidades, ¿no? Pero una de ellas, la más notable, es que está definido como un delito de peligro. Es decir, no es necesario que se verifique el daño, basta con la puesta en peligro, con crear la situación de riesgo para el medio ambiente. Y tiene varias otras particularidades técnicas bien interesantes, pero en términos coloquiales o en términos cercanos para que todo el mundo lo entienda, cuando hablamos de ecocidio, hablamos de desastres naturales completamente evitables. Hablamos de desastres de proporciones, o sea, tú me pedías algunos ejemplos. Un ejemplo que el panel de expertos tuvo en consideración para hacer esta definición es Chernóbil, por ejemplo, Claro. ¿no? Allí Chernobyl. lo que ocurrió es un daño tremendamente grave, es un daño tremendamente duradero al medio ambiente. Otro ejemplo que tuvimos en consideración son estos vertidos de petróleo de enormes proporciones que afectan a más de un país, por ejemplo. Hubo uno muy grande en el Golfo de México hace unos años, ha habido otro muy importante en Perú hace poco,
Hubo también otro en España, en el norte de España, pero afectó Portugal, España y Francia, ¿no? O sea, estamos hablando de ese tipo de desastres ambientales o estos incendios que también a veces son provocados y dañan, pero hectáreas, afectan poblaciones indígenas, por ejemplo, o especies que están en riesgo de extinción, etc. O sea, hablamos realmente de casos muy graves, ¿no? En Oye, Chile uno puede hacer un símil con lo que llaman algunas zonas de sacrificio, es ah, decir, estas zonas, digamos, donde la gente vive y están expuestas a una tremenda contaminación, no solo en Chile, ha pasado en otros lugares. Hay un caso muy cercano que es el caso de Perú, el caso de los habitantes de La Oroya, ¿no? Que han ganado una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Allí los niños han nacido con malformaciones, por ejemplo, por estar expuestos a contaminación por metales pesados. De eso estamos hablando, no se, estamos hablando de se entiende. tremendos Oye, casos. Sí. en relación al caso local que tú citabas, ¿no es cierto?, es Concón, Puchuncaví, Quintero, que es una zona de sacrificio que ha tomado muchas decisiones, muchas de ellas impopulares, que tienen costos económicos de por medio, que ya vamos a hablar del tema económico, ¿no es cierto?, porque una cosa tiene relación con la otra también. Pero te quiero llevar, este panel de expertos pretende dictar una jurisprudencia y esto ser presentado en la Corte Penal Internacional para que sea reconocido. Ese es más o menos el tema, ¿no? Para que sea conocido y reconocido en el mundo. Claro, el panel de expertos lo que hizo en realidad fue elaborar una propuesta de una definición y una propuesta de cómo este delito, esta definición debería incorporarse en el estatuto de la Corte Penal Internacional. Fue un grupo de 12 expertos de distintas partes del mundo, de los 5 continentes, con equilibrio de género, con inclusión racial, étnica. Tuvo 2 latinoamericanos, uno Pablo Fajardo, que es un abogado ecuatoriano que ganó el caso de la contaminación de la Amazonía ecuatoriana por parte de Chevron Texaco, hoy día es Texaco, en fin. Y el otro fue, que es quien te habla, ¿no? Que en ese momento era yo director de la Fundación Internacional Baltasar Garzón. Bueno, estos 2 expertos lo que hacen es redactar esta propuesta para ser presentada allí. Y el año pasado, en septiembre del año pasado, esto ya fue oficialmente presentado por 3 estados insulares. Luego te diré por qué es importante estos 3 estados insulares, ¿no? Pero son Vanuatu, Fiji y Samoa. Estos 3 estados han cogido esta definición internacional y la han presentado directamente a la Corte Penal Internacional diciendo: nosotros queremos que esto sea un crimen de ecocidio. Al mes siguiente se sumó otro país, que es un país africano, que es la República Democrática del Congo. Digo que estos 3 estados insulares son importantes porque son estados que están quedando literalmente bajo el agua por el aumento del nivel del mar. Ellos ya tienen todos los años lo que se llaman invasiones marinas, ¿no? Es decir, hay cierta época del año en que sube la marea y hay partes de las islas que quedan bajo el mar y afecta a los cultivos, afecta su forma de vida. Tienen que subir a las partes más altas de las islas y se reduce su espacio vital, ¿no? Entonces, ellos han presentado esta petición y en este momento está siendo estudiada por el grupo de trabajo de enmiendas de la Corte Penal Internacional. En esa etapa estamos, ¿no? Y también hay un movimiento para que se incorpore esto a nivel interno, o sea, por un lado a nivel internacional y por otro lado a nivel interno. Y a nivel interno han habido varios avances también, hay varios países que están adoptando esta definición internacional. Ahora, preguntarte, Rodrigo, para entenderlo y que toda la gente que nos está viendo, nos está escuchando, tenga también un marco de cómo funciona la Corte Penal Internacional, quiénes la componen, es optativo, a ver, te llevo al tiro a Estados Unidos, no sé cuántas veces el presidente Trump, ¿no es cierto?, un ejercicio ha dicho que no está ni ahí con el medio ambiente, que no es un tema, digamos, que no cree en el tema de las vacunas, bueno, que un montón de cosas que Estados Unidos, por ejemplo, ¿forma parte de esta? ¿Cualquier país puede negarse a una justicia de este tipo? Bueno, los esfuerzos por crear una Corte Penal Internacional vienen después de la Segunda Guerra. El primer tribunal internacional que se crea propiamente tal es el Tribunal de Nuremberg.
Y tras el Tribunal de Nuremberg viene toda una iniciativa de crear una corte internacional permanente para juzgar estos crímenes internacionales, ¿no? Crímenes contra la paz, crímenes de guerra, crímenes de agresión, de lesa humanidad, genocidio, etc., ¿no? Ahora, debido a la Guerra Fría, esto demoró muchísimo, ¿no? Pero finalmente esto se activa o se reactiva en los años 90 y en el año 98 se crea la Corte Penal Internacional para juzgar estos delitos, no otros, solamente estos delitos. La Corte Penal Internacional tiene en este momento 124 estados que son parte de ella, ¿no? Incluyendo Chile, incluyendo la inmensa mayoría de los países americanos, latinoamericanos, europeos, africanos, etc. Pero, tú bien lo has advertido, tiene grandes ausencias, ¿no? No está China, no está Rusia, no está Estados Unidos, no está Israel. Entonces son grandes ausentes y son algunos de ellos los que han provocado o han intervenido en un montón de guerras, incluso en las actuales, ¿no? Entonces es lamentable que no estén, deberían estar toda la comunidad internacional, pero ellos se han restado de este proceso. Con todo, sigue siendo importante estar, porque si estás, proteges a tus ciudadanos de estas graves atrocidades internacionales. Y al estar entonces el crimen de ecocidio en la Corte Penal Internacional protegería además el medio ambiente. Ese es el objetivo final. Oye, te pregunto de pasada, ¿no? ¿Y Sí, por qué no está sí. China? ¿Por qué no está Estados Unidos? ¿Cuáles son los argumentos válidos que se han esgrimido, digamos, para no estar presente o no ser parte? Bueno, curiosamente, y hay una coincidencia aquí, ellos son parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Todo esto viene nuevamente de la Segunda Guerra Mundial. Los países victoriosos de la Segunda Guerra Mundial, Los aliados. pues crean Naciones Unidas y la crean con fines muy loables, pero también la crean a su conveniencia y crean el Consejo de Seguridad, y dentro de eso se crea esta figura de los miembros permanentes, que son 5: Rusia, China, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, ¿no? Y de estos solamente 2 están en la Corte Penal Internacional, que son los europeos, Francia y el Reino Unido, porque la Unión Europea en su momento se fijó como objetivo participar en todos los foros internacionales y colaborar a nivel internacional para la paz mundial, etc. No así Estados Unidos, no así Rusia o China, ¿no? Que han preferido mantener su autonomía, es decir, nadie está por sobre mí, es un poco eso, y no creen tanto en el derecho internacional, en una comunidad internacional integrada en condiciones de igualdad, sino que más bien van por la otra vía, ¿no? Por la vía un poco más antigua, de una negociación bilateral, Sí, y no de crear una institucionalidad internacional, digámoslo así. Sí. Lo digo, esbocé algo, ¿no es cierto?, relacionado con el tema económico. Sí. Las grandes empresas transnacionales, ¿no es cierto?, más que las personas naturales, me imagino que están con el objetivo, ¿no es cierto?, de este ecocidio, porque hay una responsabilidad mucho más amplia también. ¿Y cómo podemos fraternizar, llamémoslo de esa manera, ¿no es cierto?, el aspecto económico ante la respuesta de lo que ustedes persiguen, ¿no es cierto?, una responsabilidad de este tipo? ¿Cómo se puede conciliar eso? ¿Se puede? Por supuesto que se puede. En realidad, tú tienes que pensar que nadie debería estar dispuesto a crear un desastre ambiental como los que hemos mencionado, ¿no? O sea, no se puede justificar un Chernóbil en nombre del progreso. No se puede justificar la destrucción de una especie entera o de afectar a toda una población indígena en nombre del progreso, ¿no? El panel de expertos reconoce que desde que el ser humano está en este mundo, está transformando la naturaleza, está transformando su entorno, ¿no? Y eso está bien, pero también todo tiene un límite. Es decir, no estamos hablando de que no se puede contaminar ni siquiera
nada, ¿no? O que no se puede talar un árbol en nombre de la naturaleza y que eso frena el progreso. Es una falsa dicotomía en realidad, porque estamos hablando de grandes desastres ambientales, ¿no? Y eso no hay ningún beneficio económico que lo justifique. La definición de ecocidio tiene la palabra esta que es arbitrario, que en inglés es mucho más claro, porque en inglés la palabra es wanton y ha sido traducida efectivamente como una desproporción exagerada, desmedida, entre el daño al medio ambiente y el beneficio social económico esperado. Es decir, por ejemplo, ¿no? Si tú vas a desarrollar un proyecto económico importante y va a traer beneficio a una inmensa cantidad de población, oye, algún tipo de afectación al medio ambiente se puede aceptar, socialmente está aceptado, de hecho. Pero, sin embargo, cuando tú tienes un proyecto que va a beneficiar a unos pocos o que va a beneficiar a uno solo, digamos, a un gran empresario, etcétera, pero eso no trae un beneficio social económico, al contrario, trae destrucción del medio ambiente y trae sufrimiento de la población que vive allí, pues eso no se puede aceptar. Y entonces por eso se plantea la necesidad de poner un límite, ¿no? A nivel nacional, pero también a nivel internacional. Para dejarlo claro, Rodrigo, ¿y quién es el responsable? ¿El país? ¿La empresa? No. ¿Quién asume esto? Y No. te lo llevo al siguiente terreno también, porque aquí nosotros en nuestro país hemos tenido muchos problemas en el verano, por ejemplo, con los incendios forestales, que tienen orígenes, en su gran mayoría, ¿no es cierto?, por intención, dolo, omisión o como tú quieras, ¿no es cierto?, pero está el humano metido en el origen de los siniestros. Entonces, la persona en particular va a ser responsable, va a ser un ecocidio, eso, va a ser un ecocida, o el país es el responsable. ¿Cuál es el marco legal ahí para entenderlo bien? No, estamos hablando de derecho penal internacional, por tanto es derecho penal al final, aunque transite por causas internacionales, ¿no? A mí me gusta hablar de esta metáfora de que el derecho penal internacional es un derecho penal, pero que navega por aguas internacionales, pero no deja de ser derecho penal. Entonces es una responsabilidad individual. Perfecto. Y por tanto habrán ecocidas, ¿no? El que sea condenado por ecocidio será considerado un ecocida. ¿Y quién es el responsable? Es la persona que tomó la decisión o que dejó de tomar la decisión que daña al medio ambiente, que provoca este desastre ambiental de proporciones estratosféricas, digámoslo así, ¿no? Entonces la idea es que esas personas sean responsables. La responsabilidad estatal es otro tipo de responsabilidad que va a otros tribunales, ¿no? En materia de derechos humanos, por ejemplo, el responsable es el Estado, no una persona individual. Pero al ser derecho penal internacional, el que se sienta, digamos, en el banquillo de los acusados es un individuo, no es un Estado, tampoco es una empresa, es un individuo al interior de la empresa o al interior del Estado que tomó una decisión o que dejó de tomar una decisión consciente que provocó este desastre ambiental que perjudica, digámoslo así, a toda la humanidad. Claro. ¿Y esto va a la par, va aparejado con la jurisprudencia propia de cada país? ¿Tiene alguna relación, algún vínculo? Sí, por supuesto. La Corte Penal Internacional se rige por el principio de complementariedad, que en realidad es una mala traducción del inglés del principio de subsidiariedad, ¿no? Pero bueno, ha quedado así, con principio de complementariedad. ¿Esto qué quiere decir? Que el primero que está llamado a juzgar los crímenes que son competencia de la Corte Penal Internacional es el Estado. Es el Estado el que tiene que juzgar el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y en su momento, en el futuro próximo, esperamos, el ecocidio, ¿no? Si el Estado no lo hace, entonces subsidiariamente o complementariamente es la Corte Penal Internacional la que lo hará en ausencia del Estado. Si el Estado no quiere o no puede por cualquier razón hacerlo, entonces es la Corte Penal Internacional la que tiene el deber de hacerlo, ¿no? Así funciona el sistema. Entonces Perfecto. Tiene que haber un correlato a nivel internacional y a nivel interno. ¿Y esto funciona con una demanda, con una querella, no sé cómo llamemos, una gestión de alguna demanda hecha internamente, o ustedes van a tener veedores, no sé, porque
árbitros internacionales que van a estar atentos. ¿Cómo se va a manejar eso? La misma ciudadanía, que es bastante activa, digamos, hay una serie de instituciones ambientalistas, o las propias personas que sufren muchas veces estos desastres ambientales, son los que van a poder denunciar. ¿Y dónde van a denunciar? Ante la Fiscalía, ante un organismo común y corriente como la Fiscalía interna, ¿no? Porque ya se ha creado el delito. Si la Fiscalía actúa y se juzga en lo interno, todo bien, y si no, el caso se puede elevar a la Corte Penal Internacional, ¿no? Básicamente ese será el sistema. Lo que es interesante es que el ecocidio a nivel interno, como decía, a nivel internacional ya está presentado la iniciativa, y a nivel interno pues ya es ley, ya rige en algunas legislaciones. Puntualmente ya ha sido establecido en el Código Penal belga. Existe también una figura comparable al ecocidio en una directiva europea que se está transponiendo en este momento. O sea, los estados están legislando sobre este tema, y el plazo culmina el próximo abril, en abril del próximo año, ¿no? También hay un proyecto de ley de ecocidio en Italia, hay otro proyecto de ley en Países Bajos, hay un proyecto de ley en Brasil, hay un proyecto de ley en Perú, hay un proyecto de ley en Argentina, y Chile tiene ya incorporado en su Código Penal interno una figura que no se llama ecocidio exactamente, pero que tiene todos los elementos de esta definición que tú has leído al inicio de esta entrevista para ser considerado ecocidio. Está en esta nueva ley de delitos económicos y ambientales, y ya hay una figura, y hay algunos casos que están siendo investigados por la Fiscalía. Esto es tremendamente importante porque quiere decir que Chile es pionero en América Latina en este tipo de iniciativas, que ya son ley y que ya se están aplicando. Es decir, la idea es ponerle freno a estos desastres ambientales de proporciones que no deben seguir sucediendo. Te quiero llevar, Rodrigo, para complicarte nomás, te voy a llevar al siguiente escenario. ¿Qué pasa con una nación? Porque tenemos desencuentros tan grandes, ¿no es cierto?, en Rusia, Ucrania, qué sé yo, Estados Unidos, Israel, que está ahí, no sé. Bueno, entendemos los contextos y la beligerancia internacional. ¿Qué pasa con las guerras? Que son fratricidas, que son generadoras de un montón ¿no es cierto?, de situaciones que van en contra del derecho internacional, penal internacional. Pero en este punto del ecocidio, ¿cómo se va a manifestar? Porque tú al estar en una guerra, ¿no es cierto?, obviamente que estás transgrediendo todo, y llega y desemboca también en los temas medioambientales. ¿Qué participación se toma en esos casos puntuales? Bueno, efectivamente el ecocidio, el término ecocidio, la palabra, fue acuñada a propósito de la guerra de Vietnam, por la destrucción que estaba haciendo Estados Unidos con el agente naranja de la selva vietnamita. Es decir, como ellos no podían encontrar al enemigo, lo que estaban por allá abajo, decidieron que era mejor, claro, escondidos en la selva, mire, vamos a arrasar con la selva, así no tendrán donde esconderse, ¿no? Y eso, bueno, fue contestado por científicos y por activistas en el propio Estados Unidos. De hecho, quien habla por primera vez de ecocidio a nivel público, a nivel internacional, es Arthur Galston, que es el biólogo que creó un precursor del agente naranja. Y así como Albert Einstein, sus estudios de energía atómica fueron usados para crear la bomba atómica, y Einstein se transforma en un pacifista, pues Arthur Galston, cuando ve que sus estudios fueron usados para provocar esta aberración, digamos, en la selva vietnamita, él se transforma en un activista ambiental. Y él acuña este término. Y ecocidio literalmente viene del griego eco, que significa casa, significa hogar, y del latín cidium, que significa matar. Entonces ecocidio literalmente significa también matar nuestra casa, matar nuestro propio hogar. Y surge en una guerra, ¿no?, a propósito de una guerra. Y hay una figura ambiental que está ya incorporada en la Corte Penal Internacional para tiempos de guerra, y lo que hemos hecho nosotros en el panel de expertos es transformarla y aplicarla a tiempos de paz también, porque hoy día la destrucción ambiental se hace más en tiempos de paz que en tiempos de guerra. Pero volviendo a la guerra, efectivamente en la guerra de Ucrania por supuesto, toda guerra trae destrucción ambiental, pero otra cosa es
lo que te estoy contando, algo parecido como arrasar la selva vietnamita. Y eso ocurrió en la guerra de Ucrania, cuando se reventó esta central hidroeléctrica Kokokva, ¿sí? Donde se rompe una presa y toda el agua fue liberada de inmediato, matando personas, matando animales, arrasando un bosque entero, etc. Eso tiene todas las papeletas, digamos, para ser considerado un ecocidio, ¿no? De eso estamos hablando, de ese tipo de cosas. No solamente que hay una bomba y que queda la pólvora por ahí, o esquirlas, o ese tipo de cosas, digamos que hay un daño ambiental, por supuesto, que con todo lo grave que pueda hacer, no es un desastre ambiental como el de esta central hidroeléctrica, ¿no? Oye, y en el escenario de Albert Einstein, ¿no es cierto? Sí. Él no es directamente el creador de la bomba atómica, ¿no es cierto? Y todo. Sí. Él es, o debiera ser señalado como ecocida. No tuvo el dolo, ¿no es cierto? La voluntad, la intención, pero ahí está, digamos. Bueno, se planteó en algún momento, hubo una opinión consultiva ante la Corte Internacional de Justicia respecto de la bomba nuclear, si la bomba nuclear podía ser considerado per se un crimen de guerra o si podía ser considerado per se un acto de genocidio. Y la Corte Internacional de Justicia pues dijo, si se reúnen los requisitos de estos crímenes serán considerados, ¿no? Pero a priori no puedo decirlo, dependerá caso a caso, etcétera, etcétera. Pero efectivamente la bomba atómica provoca un desastre ambiental y sería, dependiendo del caso, un ecocidio o un genocidio o un crimen de guerra o un crimen de lesa humanidad, depende de los requisitos de cada uno de estos delitos en específico, ¿no? Pero por supuesto que será un crimen internacional. Sí. Difícilmente una bomba atómica puede ser considerada un acto de defensa, ¿no? A lo que por eso apuntaba también cuidado, en el fondo, en su uso. Perdón, a lo que apuntaba también Sí, en el fondo sí. es la responsabilidad intelectual y la otra es la práctica, ¿no es cierto? Sí. En la material. No, claro. Yendo a Albert Einstein, en tu ejemplo de Albert Einstein, el responsable no es Albert Einstein, como el responsable de la destrucción de la selva vietnamita no es Arthur Galston. El responsable es el comandante que decidió usar, o el general seguramente, ¿no? El que decidió usar este agente para destruir la selva vietnamita. Él es el que toma la decisión. Y por tanto él es el responsable, y en el caso de la bomba atómica el responsable es el que toma la decisión de usarla, ¿no? Sabiendo que el desastre que va a provocar. Por tanto, quizás si tú quieres hilar fino en esto que estamos hablando, una cosa es haber lanzado la primera bomba nuclear y otra cosa es lanzar la segunda. Cuando tú ya sabes el desastre que provoca la primera, lanzas la segunda, que es todavía más potente, ¿no? Y tal vez por eso es que no se haya vuelto a usar nunca más en la historia de la humanidad. Y a pesar de que hoy día se amenaza con volver a usar la bomba atómica, etcétera, nadie se atreve a usarla porque sabemos que ese es un camino sin retorno. Y en realidad no hay nada que pueda justificarlo sabiendo lo que va a significar, ¿no? Rodrigo, te quiero agradecer estos minutos. No sé si hay algo que quisieras agregar que nos esté faltando brevemente para no, simplemente pues destacar que esto que parece un poco utópico, que parece poesía a veces, ¿no? Hoy día ya esto está sucediendo, o sea, ya está la propuesta presentada en la Asamblea de Estados Partes, en este grupo de trabajo, y Chile ya tiene incorporada una figura comparable al ecocidio, está en el Código Penal de Bélgica, como decía, está en la Directiva Europea, y hay varios proyectos de ley en Europa y en América Latina sobre este tema, porque así como en la Segunda Guerra Mundial, alcanzamos un punto de inflexión en la historia de la humanidad, hoy día, en materia ambiental, también estamos alcanzando un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Y se trata, en definitiva, de qué planeta le vamos a dejar a las generaciones futuras, ¿no? Hoy día incluso se ha creado algunas ONGs, incluso en Naciones Unidas se plantea un embajador del futuro, una suerte de relator especial de Naciones Unidas para las generaciones futuras, porque la verdad es que estamos arrasando nuestro planeta de manera descontrolada y tenemos que garantizarles un futuro a los que vendrán después de nosotros. Eso es precisamente de lo que está detrás del concepto de sostenibilidad o desarrollo sostenible.
Te quiero agradecer estos minutos, este encuentro a la distancia. Director de Stop Ecocidio Américas, vicepresidente de Derechos Humanos Sin Fronteras también. Muchas gracias por estos minutos. Hasta cualquier momento, pues, amigo. Un placer, muchas gracias a ustedes. Bueno, nos quedamos aquí prácticamente para la despedida. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. Los fines de semana estamos, se repiten en algunos capítulos también durante la semana. Ahí está las distintas entrevistas, las últimas noticias que aparecen, declaraciones de Derechos Humanos Sin Fronteras, etcétera. Es dhsinfronteras.org. Esa es la página para que complemente, digamos, todo nuestro trabajo que hacemos los fines de semana. Nos encontramos el próximo sábado y domingo. Buena semana. Derechos Humanos Sin Fronteras.